Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre Afganistán. Y para ello tenemos a Javier Ruiz Arévalo, que es coronel del Ejército de Tierra y codirector militar de Centro Mixto entre la Universidad de Granada y el MADOC. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues nada, un placer tenerte con nosotros, porque este es un tema muy interesante. Ya han pasado casi 2 meses desde que cayó el gobierno de Kabul, que entraron los talibán, que hubo un notable interés mediático en toda esta cuestión. Y esto es un tema que tú has seguido muy de cerca durante muchos años, tanto en tu vertiente como militar, también como en tu carrera académica. Y la verdad es que es un placer pues, charlar contigo esta tarde en profundidad sobre esta cuestión. Para los que siguen la página web de Global Strategy, Javier ya es un conocido porque ha publicado durante estos meses diversos informes sobre la situación de Afganistán y las negociaciones y un poco el futuro de este país. Y la verdad es que bueno, pues eso ha quedado como archivo, y cuando se produjo ese boom mediático sobre Afganistán, pues fue una de las secciones más visitadas de nuestra web. Y bueno, pues Javier tiene por un lado una tesis doctoral sobre esta materia, también un libro publicado en 2014 sobre Afganistán, o sea que es un interés que viene de lejos. Y luego tú en Afganistán has estado en 2 ocasiones, ¿no? En 2 misiones allí. Sí, la primera vez estuve en el año 2006 y la segunda vez en el año 2013. Las 2 veces estuve en Kabul, en el cuartel general multinacional, y siempre desempeñando labores de interacción cívico-militar, relacionándome con las autoridades afganas, con otros organismos internacionales, lo cual es verdad que me dio una visibilidad bastante grande sobre cómo se estaba gestionando el conflicto. Sí, la verdad es que es una posición de privilegio, porque Sí, te sí, medias tanto la parte política, militar, social, o sea, una visión panorámica del conflicto. Y, efectivamente. y además en 2 momentos muy diferentes, ¿no? De las circunstancias de ese país. Sí, me tocó estar en Afganistán en 2 momentos que fueron críticos, porque marcaron de alguna manera cambios de tendencia. La primera vez en 2006, pues coincidió el momento en el que ya se empezaba a ver que los talibán volvían a constituir una amenaza seria y se iniciaron unas ofensivas. Bueno, se reforzó el contingente militar internacional y se iniciaron unas ofensivas muy potentes contra ellos. Y en 2013 me tocó vivir la transición en el momento en que se transfirió a las autoridades afganas la responsabilidad de la seguridad, porque se produciría el repliegue del grueso del contingente internacional. Muy, muy interesante. Pues la verdad es que esto promete, porque viendo el abanico de temas que vamos a tratar bueno, y la experiencia que tienes allí, tanto vital, profesional y académica, por lo mucho que has estudiado y trabajado el conflicto, pues la verdad es que esto promete ser muy interesante. Muy bien, pues vamos allá, si te parece. Entonces, de entrada, Yo, si te parece, Javier, sí, sí. me gustaría empezar por enmarcar un poco la charla que vamos a tener, haciendo una serie de consideraciones previas que creo que son importantes, sobre todo a la vista de cómo se está abordando desde muchos medios de comunicación, desde muchos análisis, lo que está ocurriendo en Afganistán. Yo, lo primero que creo que es importante es recalcar la necesidad de huir de planteamientos simplistas. A mí me hace gracia, ahora hay mucho análisis que se centra en subrayar que Afganistán siempre ha sido la tumba de los imperios y que entonces lo que está ocurriendo ahora era algo que podía estar perfectamente claro que iba a ocurrir, porque una vez más los afganos, indómitos, etcétera, etcétera, pues han sido capaces de doblegar un imperio. Bueno, Sí, yo creo eso que suena mucho a cliché, en efecto. sí, efectivamente, es muy bonito, es muy épico, pero creo que no tiene ninguna base científica, por así decirlo, para analizar lo que ha ocurrido en Afganistán. Es verdad que Afganistán es un país difícil de controlar, sea por sus propios gobiernos o por quien sea, por lo montañoso, por lo fraccionado de su población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no creo que haya una condena que impida que nunca pueda ser controlado por ningún poder interno o externo. Y luego también hay otro enfoque que se suele dar muy a priorístico, en el sentido de que lo que se inició en el 2001, ese intento de nation building o de estabilización, era un intento abocado al fracaso
porque es imposible que países como Afganistán entren en la senda del progreso o de la democracia incluso. Bueno, yo creo que son dos apriorismos que como mínimo hay que ponerlos en tela de juicio, hay que analizarlos y ver si tienen algún tipo de sustento real. Yo personalmente creo que no lo tienen en ningún sentido. Que haya habido tantos imperios que hayan sucumbido en Afganistán no quiere decir nada, simplemente que la historia ha discurrido por esos cauces. Y tampoco creo que Afganistán sea un país que no pueda progresar en todos los sentidos, incluso hacia una democratización. Interesantísimo lo que comentas, porque estos dos argumentos que ahora vas a ir rebatiendo o que vas a ir matizando, ¿no? Yo creo que el mismo es la idea de partida que muchísimas personas tienen, ¿no? A raíz de lo que se ha escrito en estas semanas. De Sí, modo que efectivamente. profundizar en ello, pues me parece que va a ser apasionante. Pues vamos a intentar que lo sea. Luego hay otra cosa que también creo que es bueno. Bueno, en primer lugar, yo creo que también debemos huir de algo que está ocurriendo con mucha frecuencia, sobre todo en Estados Unidos, lógicamente, que es enfocar los análisis en la búsqueda de culpables. Si uno lee lo que se está publicando fundamentalmente en Estados Unidos, pues parece que es una competición por demostrar quién ha sido el responsable, si ha sido Biden por realizar un repliegue demasiado rápido y demasiado descoordinado, si ha sido Trump por llegar a un acuerdo muy desfavorable con los talibanes, si fue Obama en su momento por replegar demasiado pronto ese incremento de fuerzas que protagonizó en el año 2009, o incluso si fue Bush por iniciar una operación que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Bueno, yo creo que nosotros deberíamos intentar evitar ese tipo de planteamientos, porque además olvidan una cosa, y es que Estados Unidos no ha sido el único actor presente en Afganistán. Ese tipo de planteamientos obvian completamente el papel que han jugado las propias autoridades afganas, la propia sociedad afgana, el entorno regional, que ha tenido un papel muy importante, y también otros organismos internacionales o países que han intervenido allí. Con lo cual, yo creo que es absurdo a estas alturas intentar focalizar para buscar un culpable de lo que ha ocurrido, porque son tantos los actores que han intervenido, ha sido un periodo tan largo, han sido tantas las estrategias que se han aplicado, pues que no es fácil buscar un culpable. Más bien lo que podemos intentar es identificar decisiones que se han ido tomando a lo largo de todo este tiempo y que han ido dificultando un final exitoso, digamos, de la intervención internacional y del esfuerzo de los propios afganos por la estabilidad, que a veces nos olvidamos que ellos también son protagonistas de esta historia. Sí, y además yo creo que esas son las lecciones que quedan, ¿no? Y que son extrapolables y que son interesantes. Sí, ahora mismo es muy conocido, ¿no? Que hay una polarización tremenda, tanto en Estados Unidos, también en Europa lo padecemos, y que es muy fácil que esto se convierta en un arma arrojadiza, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa ya más como académicos y en este podcast de alta divulgación es extraer lecciones estratégicas, o sea, que luego sean aplicables para casos similares, con una orientación práctica, ¿no? y que de ello pues podamos aprender, ¿no? Y por tanto, pues esto que he comentado me parece que es fundamental. Sí, yo diría una cosa más, fíjate, en todos estos análisis que hemos estado comentando, todo se centra en la intervención de Estados Unidos, insisto, como si fuera el único actor presente o el único actor que ha actuado en Afganistán durante los últimos 20 años. Y esto me lleva a un planteamiento que creo que es importante, y es definir qué es lo que ha estado ocurriendo en Afganistán en los últimos 20 años, porque según a quien le preguntemos, nos dirá que en estos últimos 20 años hemos asistido a la invasión de un país y a un movimiento de resistencia nacional que ha intentado expulsar al invasor, un conflicto internacional. Habrá quien diga que no es sino la continuación de la guerra civil que se vive en Afganistán desde hace prácticamente 40 años, con un realineamiento de bandos, de intereses, etcétera, pero básicamente la misma guerra civil que ya se inició en los años 80, finales de los 70, y que incluso es la continuación del conflicto que ha guiado la historia de Afganistán en el último siglo, que es el conflicto entre las fuerzas modernizadoras, por así decirlo, y las conservadoras. Y lógicamente también hay quien plantea este conflicto como una pura insurgencia, es decir, un gobierno legítimo que tiene que hacer frente a una insurgencia que le ha surgido en su propio territorio y, aunque sea con ayuda internacional, intenta sofocarla. Lógicamente aquí entramos en la guerra de los relatos. Para los talibán, evidentemente, el relato es que ha habido una invasión
y ellos son el gobierno legítimo que fue desplazado en su momento y que representa a los afganos que se alzan en armas contra ese invasor para recuperar la independencia. Y en el extremo opuesto tenemos al gobierno afgano cuyo discurso intenta justificar que ellos son un gobierno legítimo amenazado por una insurgencia a la que tiene que dominar militarmente. Lógicamente, esto no es un tema baladí porque, sobre todo internamente, aunque también externamente e internamente, que se imponga uno u otro discurso va a tener mucho que decir en cuanto a quién apoyen unos y otros. Y si en gran parte de los afganos o un porcentaje de afganos se han ido decantando a favor de los talibán, es en parte porque han comprado ese discurso nacionalista de una lucha contra un invasor al que hay que expulsar, sea como sea. Todo fenómeno complejo pues admite diversas perspectivas de análisis. Y en efecto, y luego sí se mete además ya la política de por medio, ya en este caso una política pues más local, regional, global, pues la competición de narrativas está servida. ¿Tú qué perspectiva destacarías? ¿O cuál piensas que es más útil, ¿no?, para entender en profundidad lo que ha ocurrido en ese país? Se utiliza mucho, muy a menudo, la expresión invasión de Afganistán. Bueno, yo creo que si analizamos los hechos tal y como ocurrieron en el año 2001, no se puede hablar de una invasión. Los talibán fueron derrocados por la Alianza del Norte, básicamente, una serie de milicias apoyados por Estados Unidos, pero a lo que ocurrió en el 2001 yo creo que no se le puede llamar una invasión internacional. También es verdad que el incremento de fuerzas que se ha producido a lo largo del tiempo, hay que pensar que llegó a haber 130.000 militares extranjeros en Afganistán, pues si bien no es una invasión, sí que permite dar la sensación de que hay una fuerza exterior que está dominando el país, porque efectivamente el protagonismo en la lucha contra los talibán durante muchos años lo han llevado las fuerzas internacionales. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la idea de que es un conflicto internacional derivado de una invasión, a mí no me parece que es acertada. Tampoco la o sea, que es un continuación de la conflicto guerra. interno donde hubo una intervención internacional, ¿no?, que Sí, sí, lo decantó que la pasa. balanza hacia un lado que hasta ese momento era minoritario, la Alianza del Norte. Sí, efectivamente. Sí que es verdad, efectivamente, que la intervención internacional hace que se decante el conflicto a favor de un grupo que era, vamos, en aquel momento casi residual, más que minoritario. Pero bueno, Y que no, además, si hacemos memoria, porque esto se ha olvidado, justo antes de los atentados del 11S, hay un atentado de Al-Qaeda contra el líder de la Alianza del Norte para descabezarla, sí, en previsión de lo que podía ocurrir en las semanas siguientes por parte de Al-Qaeda, que ahí sí que demostró tener una buena estrategia preventiva, ¿no?, por lo que se le sí, puede venir encima. sí, porque vamos a ver, y esto es una lección que es muy aplicable a lo que está ocurriendo ahora. En aquel momento los talibán eran conscientes de que dominaban la práctica totalidad del país, quitando un pequeño rincón, digamos, en el norte, el Valle del Pansir, donde estaba confinada la Alianza del Norte, pero eran conscientes de que había muchas partes del país en los que no gozaban de la simpatía mayoritaria de la población y zonas del país en las que había grupos milicias armadas que en cualquier momento, si veían una situación propicia, como de hecho ocurrió, podían volver a tomar las armas contra los talibán. Digo que es una lección que es interesante porque una primera pregunta que yo me haría ahora mismo es si podemos dar por cerrado el conflicto afgano. Es decir, si esta victoria de los talibán va a ser algo que va a dar estabilidad a Afganistán, aunque sea en una forma que nos pueda gustar más o menos, si podemos pensar que los talibán van a ser capaces de gestionar el país, de gobernarlo durante un tiempo, bueno, a lo largo del tiempo, proporcionando estabilidad. O si, con el paso del tiempo, las fuerzas hostiles que todavía están en Afganistán, que están allí, que tienen armas, no olvidemos que en Afganistán todo el mundo tiene un arma, por así decirlo, y que están muy articulados, porque la sociedad afgana es una sociedad muy articulada, pues a mí me cabe la duda de si, como pasó en su día, en el 2001, que los talibán desaparecieron durante un par de años y luego reemergieron, si no pudiera ocurrir algo parecido ahora también con la oposición a los talibán. Si con el paso de los meses no volveremos a ver que resurgen núcleos de resistencia armada que se pueden ir articulando y no volveremos a ver que la guerra no se ha terminado, sino que simplemente se han repartido las cartas de nuevo y continúa. ¿Cuál sería así los factores principales que podrían impulsar esa oposición efectiva a los talibanes? Ahora mismo, ¿cuáles serían los ejes que podrían vertebrar una resistencia con posibilidades frente a los talibán?
Bueno, yo creo que lo que vaya a ocurrir en ese sentido en el futuro depende fundamentalmente de los propios talibán, porque hay un factor muy importante en la sociedad afgana que es el cansancio. Yo creo que la inmensa mayoría de los afganos lo que quieren es paz y tranquilidad, aunque el régimen que haya les pueda gustar más o menos hasta cierto punto. Y luego otro factor que también es importante tener en cuenta es que, como decía, la sociedad afgana es una sociedad muy articulada. En la sociedad afgana los cambios no se producen porque los individuos adopten posturas políticas determinadas, cambien de bando, por así decirlo, sino porque los grupos sociales, lo que definimos normalmente como tribus, en un momento dado deciden que su interés está en apoyar a uno u a otro. Entonces, la clave está en que los talibán sean capaces, por una parte, de ampliar algo su base social, porque todos los datos de los que disponemos hacen pensar que la base social de los talibán es una base social escasa. O sea, los talibán no han llegado al poder porque gocen del apoyo de la mayoría de los afganos, ni muchísimo menos. Otra cosa es que han sabido articular un poder político y militar de una manera muy efectiva y se han hecho con el control de la sociedad, pero la inmensa mayoría de los afganos podemos estar convencidos de que en principio no comulgan, por así decirlo, con la ideología talibán. Otra cosa, aparte de ampliar su base social, los talibán tienen que ser capaces de demostrar que son capaces de gestionar un país, algo que bueno, pues plantea muchas dudas porque no hay muchos cuadros preparados en sus filas. Ellos están intentando mantener por lo menos los cuadros medios de la administración para que el Estado siga funcionando, pero hay muchas dudas de que sean capaces de mantener los niveles de bienestar relativo, pero bienestar que se han alcanzado en Afganistán en los últimos años. Lógicamente, si los afganos empiezan a vivir peor, claramente peor con los talibán que anteriormente, pues eso generará un movimiento de oposición hacia los talibán que tarde o temprano tendrá que asomar por algún sitio. Y hay un tercer factor que es el factor regional. Afganistán será un Estado viable si, entre otras cosas, goza de cierta complicidad, vamos a decirlo, de los países de su entorno, de Irán, de Pakistán, de China. Y esa complicidad la van a conseguir fundamentalmente si consiguen un cierto control interno, garantizar cierta estabilidad, sobre todo para que Afganistán no se convierta en un peligro para estos países por la exportación del terrorismo, por la exportación de drogas o por la exportación de refugiados. Si los talibán son capaces de trabajar en estas tres líneas, es posible que podamos ver un gobierno talibán que dure años y que incluso tenga un cierto consenso social y nos lleve a un Afganistán estable. Ahora, es difícil porque los tres factores son factores muy complicados de conseguir. O sea, que esto que podría parecer que ha terminado, ¿no? O sea, que ahora mismo no se atisba una posición pues creíble a los talibán así en el corto plazo, es una visión por tanto incompleta. O sea, que hay bastantes incertidumbres, tanto internas como externas, por lo que en buena medida haga o deja de hacer el régimen talibán, que pueden incidir sobre el futuro del país. Claro, volviendo al paralelismo con lo que ocurría en el año 2001. Que en cierto sentido la situación actual puede ser parecida en el sentido de que, bueno, el país está a la expectativa, por así decirlo, el país lo que quiere es vivir en paz y, por así decirlo, le va a dar una oportunidad a los que ahora mismo detengan el poder. Precisamente en el 2001, una de las claves del fracaso que hemos vivido en Afganistán en estos últimos 20 años es que en el 2001 no se quiso integrar en el nuevo proceso político a los talibán. Los talibán, un número importante de líderes talibán, líderes de peso, intentaron en aquel momento unirse al proceso político, participar en el proceso de Bonn, participar en la redacción de la Constitución, integrarse en el sistema político. Y no se les permitió. No se les permitió porque en aquel momento lo que privaba era desarticular completamente a Al-Qaeda y derrotar absolutamente a los talibán. Bueno, hoy nos puede pasar algo parecido. Si los talibán no consiguen de alguna manera integrar a otros grupos políticos, otros grupos étnicos, incluso religiosos, en el sentido de las diferencias entre chiitas y sunitas, si no hacen un esfuerzo por integrar a estos grupos de alguna manera encontrarán unos cauces de expresión que entonces serán desde fuera del sistema, por así decirlo. Pues muy, muy interesante. ¿Alguna consideración previa más que quieras sí comentar antes de entrar ya
Ya. un poco a un análisis en profundidad del país. Pues entramos cuando quieras. Fantástico. Han pasado muchas cosas sobre la situación en Afganistán y quizás lo que ahora mismo tenemos más en la mente es la retirada tan apresurada y con el enorme valor simbólico que ha tenido, ¿no? Entonces, una pregunta es cómo se ha llegado a esta situación. O sea, qué factores a lo largo de estos años, meses, han conducido a este desenlace. Pues sí, yo creo que esa es toda la pregunta que nos hacemos todos. Ahora, a todo pasado, por así decirlo, miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Y cómo es posible que no lo hubiéramos vaticinado? Porque hace menos de un año, todo lo que se publicaba sobre Afganistán se partía de la base de que el final del conflicto solo podía ser posible mediante un acuerdo de paz, porque todos dábamos por sentado que era imposible que militarmente ninguna de las dos partes se impusiera. Bueno, pues lo que ha ocurrido nos ha pillado a todos por sorpresa y yo creo que nos obliga a hacer un análisis de esas dos cosas, de cómo se ha llegado a esto y por qué no hemos sido capaces de anticipar que eso pudiera ocurrir. Yo que soy lector y seguidor de Taleb, reconozco que hay veces que los devenires de la historia son impredecibles, que muchas veces no tiene sentido buscar errores de análisis porque las cosas han evolucionado así, porque han aparecido factores inesperados. Pero creo que en este caso no. Creo que en este caso, si hacemos un análisis profundo de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, sí podemos encontrar datos que nos podían haber permitido ver que lo que estábamos construyendo no era tan sólido como nosotros pensábamos. Utilizo la primera persona, no lo puedo evitar porque, bueno, he sido parte del esfuerzo internacional por estabilizar Afganistán y en ese sentido lo veo en primera persona. Analizar cómo hemos podido llegar a esta situación, yo creo que hay dos aspectos distintos. Uno es qué es lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años. Es decir, qué ha pasado desde que se empezó a negociar con los talibán hasta que a mediados de agosto los talibán ocuparon el poder en Afganistán. Porque efectivamente los acontecimientos se han desencadenado a una velocidad absolutamente insospechada. Está claro que si los acontecimientos han podido desencadenarse a esa velocidad es porque había algo detrás que lo permitía. Pero bueno, también es importante analizar lo que podríamos denominar estos errores de última hora. Porque yo creo que el modo en el que se ha abordado el proceso de paz y la retirada tiene errores de fondo que tienen mucho, bueno, que ayudan a explicar este derrumbe del Estado afgano. Hay que recordar que cuando Estados Unidos, el presidente Trump, decide que hay que buscar una salida negociada al conflicto afgano, cede ante una de las peticiones de los talibán, que es que las negociaciones sean bilaterales entre Estados Unidos y Afganistán. Evidentemente, eso, desde el punto de vista estratégico, fue un error, entiendo yo, garrafal, porque le dio un protagonismo, una legitimidad internacional a los talibán de la que no habían gozado hasta ese momento y, sobre todo, pues dejó de lado completamente al gobierno afgano. Podemos imaginarnos. Es que eso en concreto va contra la idea, ¿no?, de que Afganistán no estaba Claro, invadido. efectivamente. O sea, Sí, porque si un país se arroga, una potencia externa se arroga el derecho de negociar con la insurgencia, sí. es que ellos son los protagonistas principales. O sea, esa es la potencia invasora. Efectivamente, aquel modo de actuar cargó de argumentos a los talibán y dejó absolutamente huérfano de argumentos al gobierno afgano, que se vio, bueno, entiendo yo que desde aquel momento el Estado afgano, la administración afgana, las fuerzas de defensa afganas, pues empezaron un proceso de desmoralización que no se ha interrumpido hasta que han perdido el poder. Pero que es lógico, porque se les dejó completamente fuera de juego como un actor completamente irrelevante, dando completamente la razón a los talibán en el sentido de que había habido una invasión y ellos lo que estaban negociando es la retirada del invasor. Porque desde el principio quedó claro que lo que se estaba negociando allí era una salida digna para Estados Unidos. Lo que se negoció, el segundo error, es proporcionar unos plazos. Porque por mucho que luego se hablara del inicio de unas conversaciones intraafganas, cuando ya Estados Unidos dice que se va a ir, está claro que los talibán pierden cualquier interés que pudieran haber tenido en negociar con el gobierno afgano. De hecho, han mantenido, por así decirlo, un paripé, se han estado reuniendo con
con representantes de la sociedad afgana, no del gobierno, que es algo que ellos siempre han insistido mucho, pero realmente no han negociado nada. Y otro fallo también, otro error, es que es un error que yo creo que además debió ser especialmente doloroso desde la perspectiva afgana, es que en el acuerdo que se llega con los talibán se negocia que los talibán van a dejar de realizar ataques contra las fuerzas internacionales, pero no contra las fuerzas afganas. En fin, yo creo que son este Eso, tipo la de... verdad, eso es que clama al cielo, no es que sea motivo, sino que eso es muy terrible. Sí, sí, yo en este caso creo que habría que ponerse en la piel del gobierno afgano, de los afganos, cuando ven que Estados Unidos decide negociar unilateralmente con los talibán y llega con ellos a unos acuerdos de no agresión, por así decirlo, que excluyen a las fuerzas afganas y le conceden desde el minuto uno del partido a los talibán su principal baza, que es la salida de las fuerzas internacionales. Bueno, pues, creo que todo lo que ha venido después tiene en gran parte su explicación en esta manera de actuar. ¿Y cómo se puede explicar esa falta de visión por parte de los decisores norteamericanos? O sea, ¿es que prima el interés por salir de allí bajo cualquier circunstancia? ¿O es que es un problema de hibris, o sea, de arrogancia? O sea, yo creo que en Estados Unidos ya, sí, es difícil de explicar y habría que estar en la mente de los que han ido tomando las distintas decisiones para poderlo entender. Pero es verdad que Estados Unidos, o en Estados Unidos se llevaba tiempo imponiéndose la sensación de que el problema de Afganistán era insoluble. Era insoluble, entre otras cosas, porque los sucesivos gobiernos afganos pues habían demostrado una incapacidad absoluta o una falta de sentido de Estado para priorizar el interés de su país, no el interés de cada una de las facciones, el interés de los distintos grupos de presión, el interés de grupos corruptos, porque la corrupción ha sido un factor determinante en la pérdida de apoyos al gobierno afgano, tanto internos como externos. Es decir, que desde hace ya mucho tiempo había muchos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que pensaban que en Afganistán ya se había hecho todo lo que se podía hacer y la propia administración afgana, los afganos habían demostrado que no eran capaces de responder a la altura de lo que se les exigía. Había la idea de que, bueno, yo creo que los afganos estaban muy convencidos, o el gobierno afgano, de que la importancia estratégica de Afganistán era tan grande que hicieran lo que hicieran, Estados Unidos nunca les iba a abandonar. Y esto ya no es así. El valor estratégico que pudiera tener Afganistán hace 20 años está claro, o el interés que pudiera tener ya no lo tiene hoy en día. Y yo creo que hayan tenido un error de cálculo cuando han visto que a la tercera ha sido la vencida. Ha habido 3 presidentes de Estados Unidos que han amenazado con irse y al final el tercero se ha ido. Y yo creo que ellos hasta el último minuto pensaban que la importancia estratégica de Afganistán impediría que Estados Unidos se fuera. Pero Estados Unidos ha invertido mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo en vidas, mucho esfuerzo en prestigio internacional en Afganistán para ver muy pocos frutos, entre otras cosas o fundamentalmente porque yo creo que las autoridades afganas en general, la clase política afgana, no ha estado a la altura de las circunstancias. Sí, por lo tanto, esa sería otra de las causas profundas de este desenlace, ¿no? Claro, por eso decía yo que tal y como se ha abordado el proceso de paz y la retirada, ayuda a explicar que este proceso de caída del Estado afgano haya sido tan precipitado. Pero realmente los problemas de fondo son otros. Y los problemas de fondo son, estos que estoy haciendo mención, es que fundamentalmente la falta de legitimidad del propio gobierno afgano. Desde 2001 el gobierno afgano no ha sido capaz de ganar legitimidad. Primero porque está minado por la corrupción hasta unos niveles extraordinarios y nunca ha demostrado una voluntad clara de erradicar ese problema, porque se apoya, también posiblemente no ha tenido otro remedio, pero desde el principio ha tenido que apoyarse en aliados muy poco presentables, por así decirlo. Estoy hablando de los señores de la guerra, de los famosos señores de la guerra, Ismail Khan, Dostum, etcétera, etcétera. Desde el principio tuvo que apoyarse en ellos y pues estos señores de la guerra se han adueñado de partes muy importantes del poder del Estado y lo han utilizado a su favor durante todo este tiempo. Y
una mezcla de factores, no ha sido capaz de demostrar la capacidad de gestión que se le requiere a un Estado, con lo cual poco a poco ha ido perdiendo legitimidad de cara a los afganos, que bueno, han visto que todas las esperanzas que demostraron hacia el proceso que se iniciaba en el 2001 pues se han ido frustrando. Esto es muy relevante porque no es un problema único de Afganistán, sino que es algo con lo que se topan las misiones internacionales en otros lugares, ¿no? Como ahora mismo, por ejemplo, en el Sahel, que es mucho más cercano a España geográficamente y también por las implicaciones de seguridad que tiene. Tu experiencia o sea, en esos mandos internacionales, a la hora de, o sea, entiendo que vosotros como tal no teníais un cometido a la hora de luchar contra la corrupción, pero sí que las ayudas internacionales que venían pues, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, incluían mecanismos para evitar la corrupción. Esto es un clásico, que siempre se dice que eso está ahí presente. Yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuáles son las causas estructurales que impiden que esos mecanismos para luchar contra la corrupción no funcionen y se estrellen contra esa realidad? Bien. ¿Y cómo se podría sortear? Si se puede, simplemente a lo mejor es que sencillamente pues es ilusorio, ¿no? Pensar que se puede combatir desde fuera contra un fenómeno a lo mejor que está muy arraigado pues en ese país en concreto, en sus estructuras políticas, como es la corrupción. Sí, vamos a ver, erradicar la corrupción al 100%, y de esto en España sabemos mucho también, pues es imposible, evidentemente. Pero sí se podía... Sí, eso es imposible. Pero reducir a unos niveles sostenibles y que no pongan en peligro la estabilidad del Estado, es decir, bueno, hay problemas que sencillamente son imposibles de erradicar, ¿no? O sea, la vida es imperfecta, pero sí que se pueden atenuar, ¿no? Sin embargo, en Afganistán hemos visto que no ha sido el caso y en otros, o sea, no te pregunto específicamente por esos países porque sería irnos del tema, ¿no? Y tú realmente el tema que conoces más de cerca, o sea, en ese sentido no quiero abusar de tu confianza, pero ¿cuál sería tu diagnóstico, ¿no? Sobre cómo se puede afrontar este problema de la corrupción, ¿no? A la hora de llevar a cabo misiones internacionales. Bueno, pues es un problema muy complejo, y lo que sí que es verdad que en Afganistán, con el paso de los años, un problema que inicialmente se pensaba que era un problema menor, pues se llegó a la conclusión de que era posiblemente el problema que más estaba minando la legitimidad del gobierno afgano. Creo que fue Petreus o Cristal, no me recuerdo bien, uno de los dos el que llegó a decir que era la amenaza existencial que amenazaba al Estado afgano, más que los propios talibán. Él llegó a decir que si el Estado afgano acababa por derrumbarse... Sí, no, y tiene toda la lógica. Uh-huh. La cuestión es que volvemos a encontrar en otros lugares. Entonces Sí. la pregunta simplemente es algo que hemos de dar por descontado, que va a estar ahí unos niveles inaceptables. Primero hay un problema en este tipo de operaciones, que es que llegan una cantidad de fondos enormes que tienen que gestionar unas administraciones que muchas veces no son capaces de hacerlo, y no son capaces, evidentemente, de establecer por sí mismas los controles que deberían establecer para evitar que la corrupción se dispare. Luego, además, hay otro factor importante. Claro, vamos a pensar en Karzai, por personalizar. Karzai y en su entorno político se sienten suficientemente fuertes, porque saben que la comunidad internacional, Estados Unidos, ha apostado en ellos, como para pensar que pueden obrar de manera arbitraria en muchos ámbitos, y eso no les va a hacer perder el apoyo internacional. Y de hecho así fue. Bueno, pues lo he personalizado en Karzai, pero bueno, durante esos años, esos primeros años en los que no se le daba mucha importancia a la corrupción, se primaba más el apoyar al gobierno seleccionado, por así decirlo, darle todo el apoyo para que pudiera imponer su control sobre el país, etcétera. Y ellos jugaron la baza de hacerse imprescindibles. Cuando ya el problema ha alcanzado unos niveles tan grandes como que han copado el Estado, ya es muy difícil luchar contra él, porque cada vez que, ya en una segunda fase, a partir de 2009, se intenta que el Estado afgano tome medidas contra la corrupción, y ha tomado medidas, y algo se avanzó, pero siempre tiene la baza de la soberanía, de oponerse a cualquier esfuerzo de condicionar la ayuda internacional al modo en que se va a gastar, etcétera, etcétera,
a la propia soberanía que el país tiene para decidir cómo gasta los fondos que recibe. Con lo cual es un problema que si no se ataja en las primeras fases, en las fases posteriores es muy difícil. También el hecho de que la Sí, implicación... o sea, perdona, o sea, que se acaba creando una especie de trampa, ¿no? Es como un chantaje. Sí, sí, O sí, sea, sí, que o claro. cortas al principio o te acabarán chantajeando más. Claro, efectivamente, llega un momento en que adoptar medidas drásticas contra la corrupción desde la comunidad internacional puede implicar deslegitimar al propio gobierno al que se está apoyando. Y claro, eso puede generar una desestabilización peligrosa. Bueno, pues esa baza bien jugada por parte de las partes corruptas, digamos, de la administración, ha permitido que no se haya podido afrontar con la debida energía, digamos, este problema. Esa es una lección muy interesante. El establecer líneas rojas al comienzo respecto a esta cuestión de la corrupción, para no caer en esta trampa, ¿no? de que el otro se siente indispensable y se aproveche de esa situación y por tanto pues aproveche todos esos fondos que llegan para su propio beneficio. Sí, además hay otro factor, cuando en el caso concreto de Afganistán. En el caso concreto de Afganistán, una vez que Estados Unidos ha intervenido y básicamente ha desbaratado a Al-Qaeda y ha derrocado a los talibán, tenía dos opciones. Una es seguir con una misión antiterrorista, es decir, desentenderse de la reconstrucción de Afganistán y limitarse a garantizar que Al-Qaeda no se recuperaba, o abordar un proceso de estabilización de nation building. Al final se decide abordar este proceso, pero a regañadientes, con muy pocos medios económicos, con muy pocos medios militares. Y esto, claro, esto hizo que la ayuda internacional fuera llegando a una administración que realmente no tenía capacidad de gestionarla eficientemente y no tenía al lado, como pudo ser posteriormente en Kosovo o en Irak, un gobierno, por así decirlo, de la ONU que pudiera encauzar inicialmente el modo en que se abordaban los proyectos y se gestionaban las finanzas. Esto hizo que, evidentemente, se creara una política, una cultura de descontrol en el gasto y en la gestión de los recursos que pues, llevó a donde todos hemos visto que ha llevado, que una gran parte de los recursos que llegaban acabaron incluso en manos de los talibán por vías indirectas. E insisto, una vez que se ha generado esa cultura del gasto descontrolado, de la apropiación de fondos que llegan y que nadie controla, etcétera, etcétera, una vez que se ha creado un Estado que se ha sustentado en esos cimientos, es muy difícil, con el paso de los años, intentar revertir esa situación. Por mucho que Claro. posteriormente sí que se han hecho esfuerzos, se estaba avanzando mucho en esa línea, pero revertir esas inercias, digamos, hubiera llevado tiempo, mucho tiempo. Sí, es también muy interesante lo que comentas, ¿no? Y sería otra lección que podríamos extraer. O sea, ese dilema que se da dentro de Estados Unidos sobre la naturaleza de la misión y el futuro de esa operación. Y es falta de visión estratégica, unida luego a una sobreextensión estratégica, porque se meten de lleno en la guerra de Irak, con lo que luego todo eso entraña, ¿no? de una insurgencia en aquel país, una trampa que ellos mismos se crean y caen en ella, pues lleva a que no haya una estrategia clara y un apoyo decidido, una determinación también firme por reconstruir Afganistán. Claro, yo por eso creo que hay dos momentos claves en ese sentido en la evolución del conflicto afgano, que son en 2001 y 2006. En 2001 se decide finalmente intervenir en la reconstrucción del país, pero con un perfil muy bajo. Yo no soy muy de números, pero sí que creo recordar que el gasto en Kosovo fue 50 veces mayor al gasto en Afganistán. En fin, teniendo en cuenta las dimensiones de los respectivos países, ya demuestra que se quiso abordar este proceso de estabilización con un perfil bajo, por así decirlo. Incluso la ONU que en otros escenarios asumió poderes ejecutivos muy importantes al principio, en Afganistán no quiso asumir poderes ejecutivos y se limitó a potenciar el desarrollo de las autoridades afganas lo más rápido posible. Claro, la realidad es que las autoridades afganas podían desarrollarse al ritmo que podían desarrollarse, no al ritmo que requiere garantizar la seguridad y el desarrollo económico de un país. Eso quiere decir que cuando se empieza en 2006 a percibir la amenaza de los talibán, los afganos cuentan con poco más de 20.000 hombres en sus Fuerzas Armadas y su policía, lo cual obliga a que sea la comunidad internacional la que despliegue un ejército internacional para oponerse a los talibán, porque no se ha trabajado
desarrollar capacidades propias en el Estado afgano. Bueno, pues eso es yo creo la clave de los errores que se han cometido. Inicialmente, un esfuerzo demasiado limitado a la hora de desarrollar capacidades propias en la administración afgana, apoyándola con una estructura importante de Naciones Unidas y con una estructura importante de seguridad, pero trabajando lo más rápidamente posible en ir transfiriendo responsabilidades a una administración que tenía que haber empezado a desarrollarse mucho antes de lo que se empezó a desarrollar. Y esto, volvemos al tema anterior, esto alimentó el discurso del conflicto internacional, porque al final era la comunidad internacional la que gestionaba los proyectos, la que invertía, la que atendía las necesidades de los afganos y la que luchaba contra los talibán. Los PRTs, que fue los equipos de reconstrucción provincial, que fue la herramienta que se encontró para llevar el gobierno y el desarrollo a todas las provincias, en última instancia el mensaje que lanzaban era: el gobierno afgano no es capaz de gobernar estas provincias, pero la comunidad internacional va a desarrollar herramientas para que los servicios públicos y los proyectos puedan desarrollarse aquí. Claro, el mensaje a largo plazo es nefasto. Sí, porque al final lo que transmitían es que el Estado afgano estaba atrofiado, o sea, que ellos tenían que sustituirle, ¿no? Y un principio básico en reconstrucción es que el protagonista realmente es el Estado, sobre que, o sea, el Estado que está en ese país y que lo que se le da es apoyo, pero realmente es mejor que lo haga él, aunque al principio quizás no lo haga del todo todo lo bien que se desearía, a que lo haga el actor externo, porque aunque sea quizás más efectivo a corto plazo, a largo plazo está socavando la legitimidad del auténtico Estado de ese país. Claro, eso a largo plazo tiene dos consecuencias. Efectivamente, pérdida de legitimidad del propio gobierno y que en un momento o en otro, como ocurrió luego en 2014, esa ayuda internacional se va a retirar y los afganos van a tener que ponerse a gestionar un país que habían estado gestionando otros por ellos. Yo me acuerdo en 2013 se planteó una situación curiosa cuando se estaba planeando la transferencia de responsabilidades a las autoridades afganas, pues de repente alguien se dio cuenta que en la administración afgana no había nadie que fuera responsable del mantenimiento de las carreteras, por ejemplo. Porque eso es algo que había venido haciendo los distintos equipos de reconstrucción provincial, ISAF, etcétera, y la administración afgana no había sentido la necesidad de dedicar esfuerzos, recursos al mantenimiento de las carreteras. Bueno, pues es una capacidad que era absolutamente es nada inexistente. en Afganistán, ¿no? Un tema esencial. Sí, sí, sí. Las comunicaciones, sí. Es solo un ejemplo de cómo la comunidad internacional fue asumiendo responsabilidades y no se preocupó lo suficiente en irlas transfiriendo, ir responsabilizando de esas responsabilidades a la administración afgana. Claro, en 2014, cuando se produce la retirada de los PRTs y del grueso no solo de la presencia militar, sino también de la presencia civil internacional, bueno, pues se aprecia una pérdida en gobernabilidad, en gobernanza tremenda a lo largo del país, porque las autoridades que quedan a cargo de las provincias, de los distritos, pues no tienen la experiencia ni el hábito de atender a las necesidades que tienen que atender. Pues con esto yo creo que ya han salido unas cuantas causas profundas, ¿no? del por qué se ha llegado a esta situación en Afganistán y hemos visto esa caída tan aparentemente repentina, ¿no? Pero que en el fondo se estaba larvando poco a poco del gobierno afgano. Si te parece, podríamos pasar ya un poco a la historia, ¿no? Una cronología del conflicto. Evidentemente, esto podríamos estar hablando ahí horas y horas. Bueno, yo creo que sí que es necesaria al menos una visión de conjunto, ¿no? Y tú que tienes trabajado el tema, seguro que eres capaz de hacer una análisis. Sí, porque efectivamente, perdona que te interrumpa, pero es que a veces pierdo el sonido. No es porque pierdo el sonido. Sí, yo creo que lo realmente interesante es de estos 20 años no hacer una secuencia histórica, sino identificar los momentos en los que se toman decisiones que han sido pues, trascendentes en cuanto a la evolución del conflicto. Hablábamos, por ejemplo, en 2001 la decisión de no incorporar a los talibán al proceso político. Posiblemente no se hubiera podido incorporar a todos, pero si se hubiera incorporado a una parte importante de ellos, es posible que la evolución posterior hubiera sido muy distinta. Eso yo creo que es un reconocimiento unánime hoy en día que aquello en su momento fue un error. También hay que entender en qué contexto se produce
la intervención en Afganistán, inmediatamente después de los atentados de las Torres Gemelas. En fin, evidentemente tampoco podemos, quizá en ese entorno, en ese momento, pedirle a Estados Unidos que hubiera tenido una visión un poco más magnánima, por así decirlo, hacia los talibán. Pero en cualquier caso, el excluirlos del proceso político pues, supuso excluir a una parte más o menos importante de la sociedad afgana, porque los talibán son, entre otras cosas, un movimiento político, algo que a veces tendemos a olvidar, y que tienen el apoyo de una parte de la población más o menos numeroso. Haberlos excluido, efectivamente, pues fue un error. El segundo error, entiendo yo, que fue esa especie de intervención low cost. Hay una cosa que los que estudian las intervenciones internacionales sí que parece que se repite siempre, y es que el euro que gastas el primer año vale mucho más que el euro que gastas el segundo o el tercero o el cuarto. Es decir, cuando hay que intervenir es en los momentos inmediatamente posteriores al conflicto, que es cuando hay que, sobre todo, hacer sentir a la población que hay un cambio real en sus vidas, el proceso que se está iniciando es un proceso que les beneficia, que empiecen a haber desarrollo social, que empiecen a haber unas estructuras políticas que se desarrollan. Esa inversión inicial no se hizo. Con lo Sí, cual, que es como un efecto positivo de bola de nieve, ¿no? sí. El ir generando confianza en el Estado y que ya empiece a tener. Fíjate, hay un dato que a mí insisto, yo no soy, los números llega un momento que me pierdo en las magnitudes, pero hay un dato que a mí me ha hecho reflexionar mucho. En los años 2011-2012, el gasto de Estados Unidos en Afganistán equivalía al 150% del presupuesto federal para educación. Bueno, pues yo estoy convencido de que una cantidad muchísimo menor invertida en 2001 hubiera tenido un resultado efectivo muchísimo mayor. De la misma manera que los 130.000 hombres que se desplegaron en 2009, la mitad de ellos en 2001 hubieran tenido también un efecto muchísimo mayor a la hora de estabilizar el país. Con lo cual, la lección aprendida es que los acuerdos tienen que ser lo más inclusivos posible, y el esfuerzo más grande a la hora de abordar operaciones de estabilización hay que hacerlo en las fases iniciales. En las fases iniciales es en los que hay que hacer un esfuerzo por hacer sentir que el cambio es un cambio positivo y que es un cambio sobre unos cimientos firmes. Y una pregunta sobre sobre esas lecciones. ¿Cree que es una fecha límite de retirada? O sea, es decir, esto es un inicialmente muy fuerte, porque queremos poner en marcha de nuevo este Estado y que esto funcione y que no se duerman en los laureles o que no se aprovechen de nosotros, ¿no? Estas élites políticas pensando que vamos a estar aquí siempre. Pero también es verdad que establecer una fecha de salida pues también es un arma de doble filo, ¿no? Porque también hace que las lealtades sean efímeras, que el adversario, en este caso los talibán, sepan hasta cuándo, o sea, que a partir de esa fecha pues ya esa oposición internacional va a ser mucho menor. O sea, por tu experiencia, ¿qué piensas al respecto? ¿Es bueno jugar con fechas o simplemente pues es ir poco a poco viendo el progreso y a partir de ahí ir calibrando? No puedo decir que me alegro que me hagas esta pregunta, porque es una pregunta muy difícil de contestar, porque efectivamente en Afganistán en concreto se ha demostrado que los gobiernos han jugado con la idea de que Estados Unidos no se iba a ir nunca, y con lo cual no han sentido un interés particular por desarrollar capacidades propias, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero claro, también es verdad que poner una fecha límite tiene los efectos negativos que tú has señalado, y que en el caso de una insurgencia tiene el peligro de que la insurgencia pueda de alguna manera agazaparse, esperando simplemente un momento que puede considerar que va a ser más favorable. Yo en Afganistán, valorando los pros y los contras, diría que sí que había que haber puesto una fecha límite, condicionada a lo que hablaba al principio, haciendo un esfuerzo inicial muy grande y haber puesto una fecha límite a ese esfuerzo, o por lo menos al esfuerzo importante, por así decirlo. El esfuerzo económico se puede mantener, un esfuerzo militar en adiestramiento, asesoramiento se puede mantener, pero hay que marcar un hito en el que se diga: a partir de este momento la responsabilidad del gobierno y de la seguridad pasan a ser de las autoridades propias del país, en este caso de Afganistán. Creo que en este caso se debería haber hecho, porque no haberlo hecho lo único a lo que ha conducido es a alargar enormemente el conflicto, y al final ha habido que hacerlo.
Ha habido que hacerlo porque la sensación que había en Estados Unidos, yo creo que acertada, es que de no hacerlo así, el conflicto, o sea, la intervención internacional se hubiera prolongado por décadas sin que se tuvieran por qué producir cambios significativos en la situación. Quizás también facilita el llegar a acuerdos dentro del propio país que asume la misión, ¿no? O sea, o sea, que como política de Estado quizás también es más viable tanto en la comunicación hacia la propia opinión pública como a la hora de pactar con otros partidos que a lo mejor en las próximas elecciones van a estar en el gobierno, llegar a un acuerdo de Estado sobre, bueno, vamos a esta misión y hasta tal tiempo, y por tanto, si nos vamos una vez establecida o sea, llegada esa fecha y a lo mejor no se han alcanzado los resultados, no es necesariamente una derrota, nosotros hemos puesto nuestra parte, pero a lo mejor, pues esto, por las razones que sea, y quizás aquí también hay bastante responsabilidad por parte del régimen al que se apoya, nos vamos, pero nosotros hemos cumplido lo que habíamos establecido. Claro, yo creo que es que ese mensaje es importante. Es decir, yo me voy a ir, vamos a poner 5 años, 6 años, y en ese tiempo me comprometo efectivamente, a apoyar el desarrollo de instituciones, etcétera, pero dejando claro que son los propios afganos, en este caso, los que tienen que ser capaces de asumir el testigo. El problema de Afganistán también es que se ha tenido mucho miedo desde el principio al fraccionamiento étnico, al fraccionamiento político. Entonces se ha insistido mucho en, obviando a los talibán, a los que se excluyó desde un principio, a que todas las administraciones fueran muy inclusivas, en el sentido de que estuvieran presentes todos los representantes de los distintos grupos. Eso, que en principio es bueno, a lo que ha conducido también es que se haya entendido el poder como un reparto de cuotas. Al final los ministerios, los gobernadores, los altos cargos del ejército, etcétera, etcétera, se distribuían por cuotas de poder, digamos, entre las distintas facciones. Tanto es así, vamos a ver, las 2 últimas elecciones presidenciales, al final se llegó a un acuerdo para que acabaran gobernando el que ganó las elecciones y el que quedó segundo. Bueno, pues a lo mejor hubiera el crear un sistema político en el que haya una idea de alternancia, podría haber sido positivo en ese sentido de ayudar a generar unas dinámicas políticas de responsabilizarse, de rendir cuentas, etcétera, etcétera. Cuando son todos los que están metidos en el poder y se lo reparten, bueno, pues parece que no hay necesidad de demostrar eficacia, de rendir cuentas, porque al final es todo el bloque el que está ahí metido y no puede y no tiene sustituto. Eso es un aspecto fundamental. O sea, que haya concurrencia siempre es, aparte de que es necesario para que podamos hablar de una democracia, también es imprescindible para la propia vitalidad política, económica, social de ese país, sin duda. Muy bien, pues más cosas Sí, que te siguiendo con gustaría destacar de la historia. sí, con el hilo histórico, yo fíjate, el siguiente hito lo marcaría entre los años 2004 y 2006. Si nos plantamos en el 2004, bueno, los años iniciales fueron en muchos sentidos muy positivos. Es decir, en el 2004 Afganistán era un país más seguro, más libre y más desarrollado económicamente que en ningún momento en su historia en los 30 años anteriores. Pero ya se habían ido poniendo de manifiesto las debilidades del sistema, la corrupción, la incapacidad del gobierno y la ausencia de una cara afgana, por así decirlo, pues a la hora de afrontar proyectos o de resolver los problemas de los afganos. Y además, un muy escaso desarrollo de las fuerzas de defensa y seguridad afganas. En este contexto, en el 2004 empieza a revitalizarse los talibán. Los talibán, que habían quedado en estado de hibernación, por así decirlo, en Pakistán, bueno, pues en este momento empiezan a hacerse presentes en el sur y en el este de Afganistán y poco a poco van expandiéndose territorialmente y haciéndose con el control de cada vez más territorios. Bueno, pues la respuesta a esta expansión de los talibán no la pueden dar las fuerzas de defensa afganas porque todavía están en un estado muy embrionario. Eso fue un fallo que incluso lo reconoció el presidente Bush, que no se había invertido suficientemente en un desarrollo temprano de las fuerzas de seguridad afganas. Bien, pues la respuesta consiste en atacar fundamentalmente lo que era el bastión de los talibán, que era el Helmand. Helmand, que era también
en aquel momento en la zona donde se concentraba la producción de droga. En aquellos momentos, el 80% de la droga que se producía en Afganistán se producía en Helmand. Bueno, pues esta ofensiva que se lanzó en el año 2006 contra los talibán en Helmand y también contra los talibanes, contra los productores de droga, produjo dos efectos desastrosos a medio plazo. Porque efectivamente se avanzó mucho en la erradicación de la droga en Helmand, pero lo que se hizo fue esparcir el problema por todo el país. A partir de este momento, en muchas partes del país van apareciendo cultivos de droga donde antes no los había habido, porque bueno, hay una demanda, la oferta que salía de Helmand desaparece y hay alguien que está dispuesto a ocupar ese nicho en el mercado. Además, entre los que viven de la droga hay que pensar que los productores de droga son campesinos que ven en ello un modo de vida. Ellos ven que la mejor manera de garantizar la continuación de este negocio es que su territorio esté bajo control talibán. Con lo cual, empieza a haber un movimiento de tribus que combinan la producción de droga con su apoyo a los talibán para que los talibán les garanticen que las fuerzas de defensa afganas no van a intervenir en la zona, no van a acabar con esos cultivos. Y lo mismo ocurre con la insurgencia. Atacar a Helmand fue, por así decirlo, como meter la mano en el avispero. A partir de ese momento, las avispas se esparcieron por todo el país y una victoria táctica, porque Helmand fue una victoria táctica en términos de supresión de la amenaza talibán y de reducción de la producción de drogas, se convirtió en un desastre estratégico, porque lo que hizo fue esparcir el problema por todo el país y de alguna manera crear una alianza entre las tribus que querían cultivar droga y los talibán para protegerse del gobierno y poder continuar con este negocio. De hecho, a partir del 2006, la situación de seguridad, a pesar de los continuos incrementos de militares internacionales y del ya un poquito más acelerado desarrollo de las fuerzas de seguridad afganas, a pesar de eso, el avance territorial de los talibán es incesante. Sí, es en esta fecha cuando comentabas al principio, ¿no?, que el ejército afgano tenía unos 20.000 efectivos. Sí, efectivamente. Que es una cifra claramente insuficiente para un país con la geografía y el tamaño de Afganistán y para hacer frente a una insurgencia que es humanamente muy intensiva. O sea, para controlar una insurgencia, para contrarrestarla hace falta presencia en el terreno y por lo tanto hace falta decenas de miles, no 20.000, ¿no? Que con eso apenas aseguras Kabul y entiendo que las proximidades. Y nada más. Poco más. De hecho, uno de los caballos de batalla a partir de ese momento son dos esfuerzos paralelos. Uno, por desarrollar capacidades de defensa propias, es decir, no solo fomentar el desarrollo de las fuerzas de seguridad y defensa afganas, a las que se les puso un techo de 350.000 hombres, que se llegó a alcanzar prácticamente, sino también intentar movilizar milicias locales para que donde no llegaran las fuerzas de seguridad afganas hubiera elementos afines al gobierno de Kabul, o al menos hostiles a los talibán, que con financiación y ayuda del gobierno afgano o internacional garantizaran que los talibán no se pudieran expandir. Bueno, esto tuvo sus efectos positivos en algunos lugares, efectos negativos en otros, pero no fue suficiente para frenar el avance talibán. De hecho, en 2009, al final se llega a la conclusión de que es necesario, por así decir, un golpe de timón. Es cuando se decide, bajo la administración del presidente Obama, el nuevo impulso, que consiste en un incremento exponencial de la presencia militar internacional y de la presencia civil. En aquella época se despliegan muchísimos civiles para intentar hacer llegar a la administración afgana a todas las provincias y distritos. Y bueno, lo que se intenta es frenar el avance de los talibán, evitar que sigan expandiéndose, desarrollar las fuerzas afganas y la administración afgana de tal manera que en un plazo de 2 o 3 años la propia administración afgana tenga enfrente una insurgencia que sea capaz de controlar con sus propios medios. Aquí sí que se puso una fecha. Inicialmente este nuevo impulso iba a acabar en 2012, luego se fue prorrogando y llegó hasta 2015, pero bueno, la idea era frenar el avance talibán, desarrollar capacidades propias en la administración afgana, de tal manera que en 2 años se hubiera infringido un castigo importante a la insurgencia, de tal manera que la combinación de los dos factores la hiciera controlable por el gobierno afgano. Bueno, así se hizo y en 2015
se replegó todo este impulso que se había generado en 2009 y se transfirió la responsabilidad de la seguridad y del gobierno a los propios afganos, dejando una presencia militar mínima con misiones fundamentalmente de asesoramiento y adiestramiento. Y la pregunta entonces es, ¿y qué ocurre a continuación? O sea, de entrada, por lo que comentas, Estados Unidos y los aliados asumen ese rol de generar un entorno de seguridad y en paralelo van construyendo las estructuras de seguridad propias afganas y ahora ya dejan ahí ese aparato de seguridad. La pregunta es, ¿funcionó o no? Pues yo diría que funcionó razonablemente bien en el campo de la seguridad, es decir, a partir de 2015, con apoyo logístico, apoyo aéreo y apoyo de inteligencia, fundamentalmente de Estados Unidos, las fuerzas afganas fueron capaces de imponerse militarmente a los talibán prácticamente en todos los combates que se produjeron a partir de ese momento. Pero donde el tiempo fue insuficiente absolutamente fue en el campo de la gobernanza. Ahí el tiempo necesario es mayor, de tal manera que en 2015, cuando se retiran todos esos asesores, colaboradores, etcétera, técnicos que estuvieron apoyando la administración afgana, la realidad es que en grandes partes del país el gobierno de afgano se vuelve completamente inexistente. Y eso es lo que van aprovechando los talibán para expandirse. A partir de 2015 los talibán no se expanden mediante la fuerza militar. Es algo que saben, son conscientes de que no tienen capacidad para vencer militarmente al ejército afgano apoyado por Estados Unidos, pero sí saben que pueden irse expandiendo llegando a acuerdos más o menos forzados mediante amenazas, mediante promesas, etcétera, con las distintas comunidades a las que van ganando para su causa. Además, esta expansión es importante. En la mayoría de los talibán sí que establecen un gobierno paralelo y hay zonas del país que están bajo su absoluto control. Pero hay unas zonas mucho más amplias en las que ellos no tienen inconveniente en que los gobernadores sigan en sus puestos, las escuelas y los hospitales sigan funcionando dependiendo de los respectivos ministerios, y ellos lo que hacen es llegar a acuerdos con esas autoridades, de tal manera que nominalmente es el gobierno de Kabul quien controla la zona, pero ellos imponen unas condiciones, por ejemplo, en cuanto a los currículum que se imparten en las escuelas o en cuanto a las decisiones que toma el gobernador en cuanto a seguridad. Es decir, sin enfrentarse militarmente a las fuerzas del gobierno, los talibán son capaces de poco a poco ir expandiendo su control por todo el país. De tal manera que el gobierno de Kabul cada vez más va quedándose limitado al control de las capitales provinciales de las ciudades más importantes. Sí, y te iba a preguntar sobre, ya ha salido, ¿no? En parte anteriormente, pero sobre las causas de ese fracaso de la gobernabilidad. O sea, está por un lado el factor de la corrupción que corroe, ¿no? La confianza de la ciudadanía en las instituciones, la propia firmeza de esas instituciones. El factor étnico, piensas que también es un factor relevante, por lo que antes comentaba de ese reparto de poder en cuotas. Y si es así, o sea, ¿qué otros factores crees que son importantes, ¿no? Para entender el por qué se fracasa y qué lecciones se pueden extraer para otros casos semejantes, no, bueno, pues estar prevenidos, ¿no? De que esos problemas se pueden presentar. Sí, bueno, en primer lugar, el factor étnico es un factor al que se le tendió a dar mucha importancia y que yo creo que tiene una importancia relativa. Es un aspecto importante en las dinámicas políticas de Afganistán, pero no creo que en absoluto sea un factor determinante. Sí, bueno, o sea, en sí misma la diversidad étnica, digamos que es parte, ¿no? del paisaje en la mayor parte de los países del mundo. O sea, muy pocos países son homogéneos étnicamente. La cuestión luego es cómo se gestiona esa diversidad étnica. Claro, que es una diversidad a la que los afganos están acostumbrados. Ha habido momentos en su historia en los que ha habido brotes de tensión entre unas etnias y otras. Es verdad que sí que hay ciertas rivalidades entre pues los pastunes y los tayikos fundamentalmente en cuanto a la dominancia, y los hazaras siempre han sido una minoría pues perseguida por el resto de los grupos étnicos, pero no es una dinámica que haya sido fundamental en lo que ha ocurrido en Afganistán en los últimos años. Los grupos de poder
bueno, pueden tener un componente étnico, pero fundamentalmente porque están arraigados en determinadas zonas del país, porque aglutinan tribus que sí que son homogéneas. Pero lo primero que hay que pensar es que para la mayoría de los afganos el horizonte que realmente les interesa se acaba en la tribu. En la tribu, para que nos, en fin, a lo mejor los que hemos visto películas de indios y vaqueros en nuestra infancia, tenemos una idea de lo que es una tribu un poco pintoresca, por así decirlo. O los que tengan experiencia de Oriente Medio, pues las tribus árabes son algo muy distinto a las tribus de las que estamos hablando aquí. De hecho, cuando hablamos de tribus y líderes tribales, lo más parecido que podríamos encontrar en nuestra historia reciente sería pues, un municipio y un cacique. Eso es una tribu y un líder tribal. Bueno, pues ese es Sí, o sea, es una estructura de poder. Sí. O sea, que lo distintivo no es tanto la cuestión étnica, sino cómo se organiza el poder en esa Efectivamente. sociedad. Efectivamente que suele coincidir, las tribus suelen ser étnicamente puras porque la distribución geográfica de las etnias es así, pero no es un factor excesivamente condicionante de las dinámicas políticas del país, en mi opinión. Bueno, me parece interesantísimo porque además es que entronca con una cuestión de ciencia política, ¿no? Que es la cuestión de la evolución de la forma de organización política y la más antigua en la historia de la humanidad es precisamente la tribu. Y a partir de ahí, bueno, se van superponiendo otras formas de organización pues más complejas y normalmente se va diluyendo la importancia de las más primitivas, podríamos decir, en el tiempo, ¿no? En el caso de Afganistán, entonces entiendo que las tribus todavía tienen bastante peso en, Sí. en cómo se organiza el poder en el país. Sí, porque, entre otras cosas, porque donde no llega el gobierno formal, llega el gobierno informal. Es decir, tradicionalmente los gobiernos afganos han sido gobiernos débiles que han sido capaces de hacer sentir su poder como mucho hasta las capitales de distrito o hasta las capitales de provincia. De ahí para abajo, cuando ya hablamos de las aldeas, de los pueblos, de las tribus, normalmente la autoridad formal no era capaz de ejercer ningún tipo de influencia. Con lo cual, eran las propias comunidades las que se autogestionaban, identificaban sus líderes y gestionaban la justicia, la distribución de pastos, la distribución de agua para el regadío, los problemas cotidianos, por así decirlo, de las comunidades. De hecho, uno de los problemas que siempre ha surgido en Afganistán es cuando el gobierno intenta ejercer su autoridad en esas comunidades, pues lógicamente encuentra un rechazo porque supone quitarles poder a esas élites para asumirlo por parte del Estado. Eso ha habido épocas en las que se ha sabido hacer con cierta mano izquierda y épocas en las que no se ha sabido hacer. Yo, en mi opinión, en el caso de Afganistán, otro de los fallos estratégicos, por así decirlo, es que en 2001 se pasó por alto esta articulación social de la sociedad afgana. Se intentó crear un Estado puro, por así decirlo, y no dar poder a entidades que realmente lo estaban detentando. Bueno, tú te puedes plantear quitar poder a esos entes con todo lo problemático que puede resultar si tienes una alternativa. Pero ahí lo que se pretendía era quitarles poder y realmente el Estado no era capaz de sustituirles. Entonces, en vez de cooptarlos, como se hizo en épocas anteriores en Afganistán, se les soslayó y realmente lo que se generó ahí fue una cierta hostilidad de estos grupos hacia el gobierno afgano. Quizá donde más se vea esta dinámica es en el campo de la justicia. Estas comunidades, que como digo yo son muy autónomas, pues entre otras cosas dirimen ellas mismas los problemas judiciales, por así decirlo. Ellos generan sus propios tribunales que atienden a los pleitos que se plantean en la comunidad y los resuelven. Lo resuelven no aplicando los códigos formales, sino unos códigos, el pastungali en el caso de los pastunes, que son pues, unos códigos no escritos que determinan los deberes y derechos de cada uno de ellos. Cuando el Estado intenta expandirse, una de las cosas que hace es quitar autoridad a estos tribunales. Pero claro, lo hace sin tener realmente una alternativa efectiva porque no es capaz de impartir justicia. Con lo cual, por una parte, elimina un sistema que bien o mal estaba funcionando y proporcionaba cierta estabilidad y cierto nivel de justicia y no es capaz de sustituirlo por una alternativa efectiva.
Bueno, pues eso Esa es me parece que esa es una lección fundamental, o sea, y es interesantísimo, sí. porque o sea, que coinciden dos cosas, ¿no? Por un lado, a ver, en parte es una crítica que se hace a las intervenciones así más promovidas por Occidente, que es que tomamos nuestros sistemas o nuestros modos, ¿no?, de organización política, el Estado, que es algo que ha ido madurando desde el siglo XV-XVI, cuando ya se empieza a formar en Europa, y aún así todavía es bastante diferente al que conocemos en la actualidad, y fue un proceso que duró siglos, y exportarlo a un país que tiene otra forma de organización política y por lo tanto pues va a ser un proceso de entrada por lo menos traumático. Y si encima además hay una suplantación y una suplantación mal hecha porque se genera un vacío de poder, pues ya los problemas están asegurados, ¿no? Me da la impresión. Sí, sí. Y luego también creo que es clave por lo que comentas, ¿no?, de que al generarse ese vacío de poder se provoca además un rechazo hacia la autoridad central que está socavando las estructuras pues más tradicionales y que funcionaban por algo que es más bien caótico, y que eso genera siempre inseguridad y por tanto desafección respecto a esa autoridad de Kabul. Claro, fíjate, en cambio, los talibán, conforme van ampliando su control territorial, ellos pues, van nombrando un gobernador en la sombra, etcétera, etcétera, pero mantienen, digamos, estas estructuras. Ellos lo que hacen es monitorizar, controlar que su actuación sea más acorde con su manera de pensar, digamos, pero no suplantan esos tribunales, no suplantan esos líderes tribales, sino que los cooptan, son capaces de ganárselos, por así decirlo, para su causa. Eso es algo que no se hizo inicialmente, la intervención que se inició en 2001, y que sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la justicia ha quedado ya claro que ha sido un error. De hecho, a partir de 2009 o 10 ya sí que se intenta integrar esos sistemas de justicia informales en el sistema formal. Es decir, no luches contra algo que no, para lo que no tienes alternativa, sino intenta poco a poco modificarlo, elimina el tipo de resoluciones que sean más contrarias a los principios del ordenamiento jurídico, intenta que las resoluciones queden de alguna manera codificadas para proporcionar seguridad jurídica, pero no intentes eliminar algo que está funcionando y para lo cual no tienes un sustituto. Insisto, en los últimos años sí que se ha cambiado de orientación, y lo que se ha trabajado mucho es en integrar esos sistemas informales en el sistema formal. Pero una vez más, posiblemente se empezará ya demasiado tarde. Interesante. Vamos a ver, seguimos, si te parece entonces, con el desarrollo histórico. Sí, estábamos ya en 2015, que efectivamente a partir de ese momento los afganos tienen que valerse por sí mismos, por así decirlo, con ayuda financiera internacional y con una presencia militar limitada. Y eso, como decía, fue suficiente para mantener a raya a los talibán hasta cierto punto, pero no militarmente, pero no para evitar su expansión territorial por la falta de capacidad del gobierno afgano para gobernar el territorio. En 2015 se produce un hecho que yo creo que es muy ilustrativo de lo que estaba pasando en Afganistán, que es la toma de Kunduz. En 2000, Kunduz es una de las ciudades más importantes del país, está en el norte de Afganistán, no es una zona de las tradicionalmente más favorables para los talibán, pero los talibán habían ido consiguiendo poco a poco hacerse con el control de toda la zona rural, de todo el entorno de la ciudad de Kunduz. Hasta tal punto que deciden, una de las pocas veces que deciden lanzar una ofensiva para tomar una capital provincial. Pues bueno, con unos pocos cientos de hombres, los talibán lograron conquistar Kunduz, donde había pues miles de soldados y policías afganos que fundamentalmente lo que hicieron fue replegarse al aeropuerto donde estaba la base principal del ejército afgano y de Estados Unidos, y abandonaron la ciudad. Eso ya debió ser una llamada de atención, ¿no?, de que las Lo cosas que pasa es que estaban fallando. todos nos quedamos muy tranquilos, por así decirlo, porque efectivamente la toma de Kunduz duró 2 o 3 días, porque inmediatamente las fuerzas de operaciones especiales afganas desplegaron en el aeropuerto de Kunduz y desde allí recuperaron la ciudad en cuestión de horas. Pero claro, ese éxito tan fulgurante, digamos, de las fuerzas de operaciones especiales, etcétera, yo creo que nos hizo perder de vista que este acontecimiento había puesto de manifiesto debilidades muy graves
en la situación de Afganistán. Primero, que las ciudades se estaban convirtiendo cada vez más en islas, islas bajo control gubernamental, rodeadas de un entorno cada vez más controlado por los talibán. Y otro aspecto que también es importante, bueno, la debilidad de las fuerzas afganas, por qué no combatieron, por qué no abandonaron las armas, por qué en muchos casos se las entregaron a los talibán. Bueno, pues por qué incluso se han constatado casos en los que facilitaron información a los talibán de dónde estaban sus posiciones, de cuál era su situación. Bueno, pues eso demuestra ya una falta clara de voluntad de combatir en gran parte de las fuerzas afganas. Y lo que demostró también es una dependencia excesiva en las fuerzas de operaciones especiales. Las fuerzas armadas y la policía afgana sumaban en aquel momento unos 350.000 hombres, en realidad serían unos 300.000, el resto es lo que se ha venido a llamar soldados fantasma, es decir, gente que se pone en las listas para hacerse con su sueldo, pero que no existen. De esos 300.000 hombres, unos 100.000 formaban parte de las fuerzas del ejército y 200.000 de la policía. Bueno, la policía, como corresponde a una fuerza policial, está completamente esparcida por el país y además es una fuerza que daba muy poca confianza por su nivel de corrupción, su escasa formación y su dispersión. Pero es que de esos 100.000 hombres que formaban el ejército, realmente el esfuerzo descansaba en las unidades de operaciones especiales que se desplazaban allí donde eran necesarias para pues evitar que se derrumbaran las fuerzas regulares, por así decirlo, que es lo que pasó en Kunduz. Se vio allí a las ¿Y eran fuerzas... auténticas fuerzas de operaciones especiales o más bien una fuerza de choque? Bueno, se llaman operaciones especiales y efectivamente son más bien unas fuerzas de choque. Nosotros en nuestro contexto lo llamaríamos una fuerza de intervención rápida. Pero sí, no son fuerzas de operaciones especiales en el sentido convencional, aunque ese es el nombre que reciben. Bueno, el caso es que, bien, esas fuerzas desplegaron en Kunduz, recuperaron Kunduz, pero a nadie se le ocurrió preguntar qué es lo que pasa si atacan 3 ciudades a la vez. Porque esas fuerzas estaban sometidas a un estrés enorme porque estaban continuamente desplazándose a todo el país para apagar incendios, por así decirlo. Claro, en el momento en que los talibán empiezan a lanzar ataques coordinados y simultáneos, pues desbordan completamente la capacidad de estas fuerzas de operaciones especiales, que es en las que descansaba realmente el poder militar del gobierno afgano. ¿Los talibán tenían algún tipo de asesoramiento militar externo o simplemente ellos, por ya experiencia de guerra, pues llegan a conclusiones que podríamos decir que sí son de sentido común, pero que, bueno, se ven potenciadas por su experiencia, ¿no? Pero o realmente había algún tipo de asesoramiento de algún otro país, es decir, por ejemplo, de Pakistán. Evidentemente, todos los indicios apuntan a que Pakistán ha prestado asesoramiento militar a los talibán siempre. Ahora bien, voy a contar una anécdota y después voy a profundizar un poco en este tema. En el 2006 conocí yo en Kabul a un comandante tayiko, que era un hombre que debía tener unos 40 años, con lo cual había estado combatiendo los últimos 20 años anteriores. Y ya con cierta confianza con él me hizo gracia, un día me hizo hablando de la misión que estábamos haciendo, de la preparación de las fuerzas afganas que estábamos llevando a cabo, además, pues un día me preguntó, me miró a los ojos como miran ellos, que hay que conocer a los afganos para ver esa capacidad que tienen para taladrarte con la mirada de vez en cuando. Me miró, se quedó callado y me dijo, ¿tú crees que nosotros necesitamos que alguien nos enseñe a luchar? Bueno, pues a mí eso me ha hecho pensar mucho desde entonces, porque yo creo que una cosa que hemos hecho con el ejército afgano es prepararle para luchar un tipo de combate que quizá no es el que van a tener que luchar ahí. Además, lo hemos hecho dotándoles de un armamento pues muy sofisticado, muy complejo, que requiere gente con cierto nivel cultural que no siempre está disponible entre los afganos y que además requiere de unos apoyos logísticos que nunca han estado en manos de los afganos. Los afganos, ese material tan sofisticado, sobre todo en el caso del Ejército del Aire, estaba mantenido al 100% por personal militar o por contratistas estadounidenses. De tal manera que cuando se produce el repliegue, a partir de 2018, hay un momento que incluso la Fuerza Aérea Afgana se queda en tierra porque no son capaces de poner en vuelo sus aviones. Porque tienen pilotos, tienen artilleros, pero no tienen personal de mantenimiento. Y es un material tan sofisticado que no son capaces de
de gestionar. Ese Bueno, es un tema que se ha comentado mucho bueno, en las noticias, ¿no? Y los análisis que ha habido después de la debacle. Y claro, la pregunta es, ¿y esto no se supo anticipar? Esa dependencia tan extrema del ejército afgano, de los contratistas para mantener la logística de sus equipos más sofisticados. bueno, yo creo que una de las causas más importantes del fracaso, ya en este caso en el campo militar en Afganistán, ha sido que yo creo que hemos tendido a engañarnos a nosotros mismos. Es decir, uno ve los informes que se han ido, los informes oficiales que se han ido publicando a lo largo de los años y se da cuenta que en todo momento se ha tratado de hacer énfasis en los aspectos positivos, en las capacidades de las fuerzas afganas, en sus éxitos sobre el campo de batalla, y se ha tendido a soslayar las debilidades, como por ejemplo esta dependencia logística, esta dependencia en el apoyo de inteligencia o logístico de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De hecho, hay así como la mayoría de los informes tienden a ser muy sesgados en este sentido, bueno, pues porque muchas veces parece ser que lo que se hace es decirle al de arriba o al superior lo que quiere oír y no lo que no quiere oír. Hay unos informes que emitía trimestralmente el alto representante para la reconstrucción de Afganistán, de Estados Unidos, informes que rinde al Congreso, y que son una excepción, porque si uno los lee en detalle, desde hace años vienen resaltando este tipo de problemas. Es decir, la información estaba disponible. Para quien quisiera profundizar en el tema, estaba claro que lo que se estaba construyendo tenía unos cimientos muy débiles. Pero los informes que se emitían a la cadena de mando política, digamos, pues normalmente tendían a minimizar esas debilidades y a enfatizar en los aspectos positivos. De hecho, incluso muchas veces, en ocasiones, se modifican los índices relevantes para que sean los que dan más sensación de éxito. Me explico. A partir de cierto momento, para evaluar la evolución de la situación militar, lo que se utiliza como referencia es el resultado de los enfrentamientos directos con los talibán. Claro, evidentemente eso ha sido siempre una historia de éxito. Los talibán nunca han tenido la capacidad de derrotar en el campo de batalla a las fuerzas internacionales o a las fuerzas afganas con apoyo aéreo estadounidense. Y además, cada vez más, estas eran operaciones en las que en el lado gubernamental el protagonismo lo asumían los afganos. Con lo cual, nos engañamos a nosotros mismos fijándonos en ese detalle y evaluamos la eficacia, la evolución de la seguridad basándonos en el hecho de que los talibán no son capaces en ningún caso de derrotarnos militarmente, las fuerzas afganas cada vez son más capaces de afrontar en solitario el combate contra los talibán y, por último, nos centramos en las ciudades. Y los talibán no son capaces de controlar ninguna ciudad ni las principales vías de comunicación. Bueno, pues esta mentira, entre comillas, nos la hemos estado repitiendo durante años y nos ha dejado muy satisfechos porque nos demostraba a nosotros mismos que estábamos en el buen camino en el campo militar. Evidentemente no era así. Sí, perdóname, me parece que es una lección crucial, ¿no? de esta experiencia de Afganistán también para tenerla en cuenta en otras misiones, que es el disponer de mecanismos de evaluación de la política pública, en este caso de esta política de defensa vinculada a esta misión en concreto, que sean fiables y, bueno, sobre todo lo que está comentando, ¿no? De no hacerse trampas en el solitario. Sí, sí. O sea, utilizar indicadores que sean relevantes, no solamente de determinados resultados, sino luego de las consecuencias estratégicas que eso tiene para medir el progreso o no de la misión. O sea, eso creo que es, vamos, esencial. Sí, sí, porque paralelamente, si uno lee los informes del alto representante, son meridianamente claros. Por ejemplo, la dependencia, estos informes hacen mención reiteradamente al hecho de que se está dotando al ejército afgano de un material muy sofisticado que no son capaces de mantener por ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está escrito en documentos oficiales que teóricamente, bueno, teóricamente no, que se presentan al Congreso de Estados Unidos. Pero, bueno, a la hora de presentar a los responsables de tomar decisiones los datos, pues se pueden siempre
enmascarar de manera que las vulnerabilidades queden un poquito soslayadas y las fortalezas queden fortalecidas, valga la redundancia. Eso, y que muchas veces la política es darle una patada, ¿no?, a la pelota y seguir. El arte de Sí, ir tirando, ¿no? Que también es el un problema de clásico de la la política. rotación. En el caso de estas intervenciones en las que los responsables internacionales, por así decirlo, van rotando. Y eso efectivamente parece que favorece ese tipo de actitudes de, bueno, voy a ir manteniendo esto y ya hasta que se lo pueda pasar al próximo. Bueno, tampoco quiero decir que haya sido esa la actitud que haya Ya, no, ganado. pero bueno, es algo que en políticas públicas no es infrecuente, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco extraño encontrárselo aquí, o sea, sin voluntad de apuntar evidentemente a nadie, ¿no? Pero como lección a extraer y algo a prestar atención. La realidad es que ahora mismo pues en Estados Unidos son conscientes de que durante los últimos años los responsables últimos de tomar decisiones respecto a Afganistán no han tenido unos informes absolutamente fiables. Y no porque faltara información, porque en muchos casos pues, puede faltar información, sino porque la información llegaba sesgada. ¿Y ese sesgo a qué lo atribuyes? Simplemente eso, una cuestión burocrática de no querer mirar la realidad para evitar problemas. Sí, O... yo creo que hay una tendencia innata a decirle a tus superiores, digamos, lo que tus superiores quieren oír. Y a nadie le gusta pues hacer de Pepito Grillo y decir esto va mal, no están saliendo bien las cosas, esto tiene unas debilidades muy graves. Bueno, pues parece que no, la tendencia ha sido a no jugar ese papel de Pepito Grillo y bueno, también es verdad que yo creo que juega también un papel importante el propio autoconvencimiento. Yo creo que también las personas muchas veces entran en una dinámica en la que, bueno, sin quererlo, valoran las informaciones de una manera preconcebida, por así decirlo, alineando los datos en la dirección que confirman sus hipótesis previas y de una manera inconsciente pues se engañan a sí mismas. También yo creo que Sí, ese un aspecto ha sesgo de jugado. confirmación. Eso también es un clásico, sí. Yo creo que este es un tema que se está empezando a analizar en profundidad ahora y creo que tendrá recorrido porque efectivamente en un momento dado, en este caso estamos hablando centrándonos en Estados Unidos porque es el protagonista, por así decirlo, y el que ha marcado las estrategias, pero efectivamente tendrán que valorar por qué los responsables de tomar las máximas decisiones no tenían información fiable de la situación sobre el terreno cuando los datos estaban ahí para poderla haber tenido. Muy interesante. Pues si te parece, seguimos con esa visión cronológica. Sí, ahí ya llegamos a lo que yo creo que ahora mismo todo Al el mundo tiene desenlace, en ¿no? mente, pero bueno, que es en cierta medida por lo que habíamos empezado, que es las negociaciones de paz y el modo en el que se ha hecho la retirada. Yo creo que la evolución de la situación a partir de 2015 pues fue llevando a todo el mundo al convencimiento de que de que si se quería acabar el conflicto tenía que ser mediante un acuerdo que incluyera a los talibán de alguna manera. Y yo creo que ese fue un planteamiento en líneas generales positivo. Es decir, incluir a los talibán, que hubieran tenido un cierto nivel de representación en el reparto de poder, sin ser hegemónicos, pues es posible que hubiera podido poner fin al conflicto o orientar el conflicto a vías más pacíficas, digamos. Lo que pasa es que Aunque efectivamente. ahí, perdona Javier, la pregunta sería, ¿y por parte de los talibán había también una disposición o ellos eran maximalistas? Yo creo que inicialmente los talibán entraron a negociar porque consideraban que la victoria militar era algo inalcanzable para ellos. Yo creo que ellos iniciaron las conversaciones, no digo que felices y contentos, pero sí convencidos de que era la única manera que había de poner fin al conflicto y de garantizarse pues una parte en el reparto de poder. Lo que pasa, y yo creo que aquí comienzan los errores estratégicos, es que si en la primera jugada ya se les da su máximo premio, por así decirlo, fueron perdiendo interés en negociar. Es decir, yo creo que inician las conversaciones sinceramente, pensando incluso con presiones de Irán, de Pakistán incluso, etcétera, de lo que es necesario llegar a un acuerdo porque si no el conflicto va a ser eterno, pero llega un momento que tal y como se van desarrollando los acontecimientos, ven que sí que tiene una posibilidad de imponerse militarmente porque Estados Unidos se va a retirar,
Estados Unidos les está dando un reconocimiento que les está permitiendo hablar de tú a tú con todos los poderes regionales, y a partir de ese momento yo creo que cambian de actitud y deciden que ya no les interesa negociar, que lo único que tienen que hacer es esperar a que Estados Unidos se retire y a partir de ese momento recuperar el poder de forma militar. Sí, que se sienten poderosos y pronto ya ellos son los que van a establecer los términos. O sea, que conforme cambia la distribución de poder, pues pasan de ser, o sea, aceptar la negociación a simplemente no necesitar esa negociación. Ya pueden conseguir ellos lo que quieren por sus propios medios. Sí, sobre todo lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, pues lógicamente hay muchísima información que se nos escapa, lógicamente. Pero parece ser que llega un momento que los talibán incluso aceptan formar parte de un gobierno en el que ellos ocupen una tercera parte de las carteras. Esto sería aproximadamente hace un año. Y es el presidente Ghani el que rechaza esta opción. Ghani juega un papel también un poco particular en este desarrollo final del conflicto, pero todavía piensa que va a contar con el apoyo de Estados Unidos y todavía piensa que puede enfrentarse a los talibán. Las cosas van cambiando y ya hace unos meses llegaron incluso a aceptar un gobierno o proponer un gobierno en el que tuvieran la mitad de los ministerios, porque ya se veían más fuertes. Tampoco eso fue aceptado, incluso parece ser que se presionó directamente desde la Casa Blanca al presidente Ghani, pero se rechazó esa opción. Y, insisto, los talibán cada vez fueron viendo como una posibilidad más cierta el poder recuperar el poder absolutamente, con lo cual van perdiendo interés en las negociaciones. Y entonces, ¿cuál es la secuencia ya que nos lleva a ese desenlace fatal? Bueno, pues yo he utilizado precisamente en un artículo que publiqué en el símil del corrimiento de cargas en un barco. Es decir, lo que se va produciendo es un decantamiento de apoyos hacia los talibán. Cada vez hay más gente que va viéndoles como el caballo ganador. Cuando hablo de gente, hablo fundamentalmente de pues, líderes tribales, mandos militares incluso, etcétera, pues que van a la vista de la situación, viendo que Estados Unidos va a abandonar Afganistán, viendo que el gobierno tiene muy poca base social, viendo, claro, el gobierno, la parte gubernamental, por así decirlo, también está muy castigada por las luchas intestinas entre unos y otros. No son un frente homogéneo, ni muchísimo menos. Pues todo eso le va restando apoyos a la causa gubernamental y va reforzando poco a poco a los talibán, que se van haciendo así distrito a distrito, se van haciendo de manera pacífica fundamentalmente, se van haciendo con el control de todo prácticamente de todo el ámbito rural, digamos, de Afganistán. De tal manera que llega un momento que solo tienen que dar el salto a las ciudades, el ejército afgano está suficientemente desmoralizado como para no hacerles frente, el apoyo estadounidense ya no existe y pues es como un castillo de naipes que se va cayendo por su propio peso. Tenemos muy poca visibilidad, hemos tenido siempre muy poca visibilidad sobre lo que ocurre en el mundo rural en Afganistán, el mundo rural que es el mundo predominante en Afganistán. Pero todo parece apuntar que efectivamente, y esto es un proceso que se inició pues posiblemente ya a partir de 2005-2006 y que se ha acelerado mucho en los últimos años, que ha sido un proceso de captación lenta. Los talibán han sido capaces de combinar una estrategia militar en la que no han sido excesivamente exitosos con una estrategia política que sí ha sido muy productiva, de ir captando poco a poco apoyos que no se captan por criterios ideológicos, sino por criterios de supervivencia o de interés. Es decir, las tribus se van decantando por uno u otro de los bandos en la medida en la que vean que sus intereses vitales están mejor garantizados con uno o con otro. En el momento en que ven que la seguridad, la estabilidad de sus vidas está mejor garantizada en el lado de los talibán, se decantan hacia ese lado, no por una afinidad ideológica, sino por un mero instinto de supervivencia. Bueno, pues ese proceso se ha acelerado en los últimos meses, a la vista de que el gobierno afgano cada vez tenía menos credibilidad a la hora de garantizar seguridad a estas tribus, que poco a poco se han ido desenganchando, digamos, de Kabul. Muy bien. Con esto tendríamos toda la visión de conjunto de cuál ha sido la historia reciente de Afganistán, ¿no? Desde que empieza esa intervención internacional hasta que acaba de esta manera en agosto de 2021. Y pues no sé si hay algún aspecto más que quieras comentar de la situación general en Afganistán o si le pasamos a algún otro
aspecto, como las consecuencias internacionales, o sea, que pueda acarrear, tanto para la región como para el mundo en general. Ya para el mundo desde la perspectiva del terrorismo, la intervención en Afganistán comienza con el 11S. ¿Podría repetirse un nuevo asentamiento de Al-Qaeda en caso de que Al-Qaeda fuera capaz de regenerarse y representar una amenaza en el país, o de otros grupos afines en Afganistán? O sea, ¿se puede repetir la historia previa a 2001? ¿Cómo lo ves? Hombre, la historia nunca se repite, aunque dicen que a veces rima, ¿no? Yo creo que el peligro que pueda suponer en cuanto al terrorismo, la situación en Afganistán, tiene dos aspectos distintos. Por una parte, si los talibán no son capaces de controlar el territorio, Afganistán puede convertirse en un santuario terrorista, no porque ellos lo apoyen, sino porque no sean capaces de evitarlo. Es decir, grupos terroristas uigures de Turkmenistán, etcétera, pueden asentarse en Afganistán simplemente porque no hay nadie que esté en condiciones de impedírselo. O el ISIS, que es la amenaza más, en ese sentido, más peligroso. Pero también es verdad que está el caso de Al-Qaeda, en el que yo creo que los talibán se encuentran en una situación muy comprometida. Ellos han sido aliados de Al-Qaeda desde siempre, lo han seguido siendo durante estos años. Además, esta alianza se ve fortalecida por vínculos familiares, intermatrimoniales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre los talibán y Al-Qaeda. Además, los talibán no pueden mostrarse excesivamente beligerantes contra Al-Qaeda, porque eso implicaría que perderían muchos de sus militantes más duros, que podrían sentirse defraudados por este derrotero de los talibán, y podían ir a reforzar las filas del ISIS posiblemente. Es decir, por una parte, los talibán no pueden enfrentarse abiertamente a Al-Qaeda. Por otra parte, tampoco les interesa que aparecer como aliados de un grupo terrorista que opera fuera del territorio afgano, porque eso lógicamente le restaría credibilidad internacional, y Afganistán quiere fundamentalmente con los países vecinos mantener unos vínculos cordiales, más que cordiales, unos vínculos de cooperación. Entonces, ahí tiene un equilibrio muy difícil. Yo creo, en mi opinión, que lo que van a intentar hacer los talibán es llegar a un compromiso con Al-Qaeda, en el sentido de que no van a romper los lazos con ellos, van a seguir manteniendo esos lazos, que son ya lazos familiares incluso, pero van a intentar que desde Afganistán no se organicen, planifiquen, ejecuten acciones terroristas en ninguna parte del mundo. Para evitar efectivamente que les puedan, sobre todo el entorno regional en el que quiere apoyarse más, pueda volverse contra ellos. Ten en cuenta que Afganistán, y eso los talibán son conscientes de ellos, si quiere tener un futuro medianamente estable, va a necesitar el apoyo de China, de Rusia, de Irán, y estos países lo mínimo que le van a pedir es que garantice que desde Afganistán no se organicen acciones terroristas contra su propio territorio. Pero hay que tener en cuenta que desde el ISIS se está acusando a los talibán de ser aliados de Estados Unidos. Según el ISIS, lo que ha habido en Kabul ha sido una transferencia pacífica de poder entre Estados Unidos y los talibán, que han llegado a un acuerdo porque son aliados. Claro, en ese contexto... Los que son irreductibles para los talibanes, está claro. Hay una incompatibilidad. Claro, no, que pero es difícil que... Bueno, sí, son irreductibles, pero hay entre sus cuadros, por así decirlo, hay una permeabilidad importante. Es decir, si los talibán se ven como muy proclives a aceptar las presiones internacionales en este ámbito, es posible que muchos de los más duros de sus miembros, digamos, se sientan decepcionados y acaben yéndose al ISIS. Esa permeabilidad existe. Lo que quiero decir es que los talibán se encuentran ahí ante un dilema que van a tener que gestionar con mucha inteligencia, y en el sentido que tú has dicho, efectivamente, yo creo que van a intentar no romper con Al-Qaeda, mantener esos vínculos, mantener incluso, es posible que incluso parte de la cúpula que está ahora mismo en Irán pudiera pasar a Afganistán, pero van a intentar a toda costa que desde Afganistán que se les pueda acusar de ninguna manera de favorecer acciones terroristas fuera de su territorio. Muy interesante lo que comentas también de riesgo de fractura interna de los propios talibán. O sea, que los talibán no son un movimiento compacto y homogéneo, sino que también podemos distinguir entre posibilistas maximalistas, a la dura más moderados. Entiendo, ¿no? O sea, que es como tal un movimiento plural. O sea, que esas tensiones internas no solamente son respecto a
política internacional del talibán, sino también la propia política interna Sí. del régimen talibán. Y hay un factor que yo creo que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta, es que esa tensión entre los distintos grupos islamistas se suele plantear en cuanto a quién es más rigorista, menos rigorista. Yo creo que hay un factor que quizás sea más determinante y es el mayor o menor componente internacional de su política. Me explico. Y además con incluso la denominación, yo creo que deja claro cuál es la postura de cada uno. El ISIS defiende el califato. El califato es, por definición, universal. Mientras que los talibán defienden el emirato. Es decir, ellos aceptan el Estado-nación, digamos, como ámbito de actuación, son un grupo nacional y no están demasiado preocupados por la yihad islámica global o cosas por el estilo. Esa es, yo creo, realmente el polo de tensión más grande que existe entre los distintos grupos islamistas en Afganistán. Cuanto más esté uno centrado en los problemas de Afganistán, aunque sea rigorista, religioso, etcétera, más inclinado estará a apoyar a los talibán y cuanto más preocupado esté por la yihad global y demás, más posibilidades tiene de acabar en manos del ISIS. Claro, Al-Qaeda ahí juega en medio un papel un poco particular. Al-Qaeda ha reconocido al Emirato de Afganistán, bueno, presentándolo como un preludio, por así decirlo, de lo que en su día será el califato global. Pero bueno, de momento reconocen al Emirato, con todas las cautelas ideológicas que eso le pueda plantear. Pero bueno, esa tensión está ahí. Ese es un punto muy interesante, porque además los talibán siempre han sido, en ese sentido, muy localistas. O sea, no han tenido aspiraciones globales, sino que ellos han tenido siempre su punto de mira puesto en Afganistán. Y Al-Qaeda, lo que tú apuntas, cuando el Daesh proclamó el califato en 2014, ellos también le criticaron que se estaban quemando tiempos de forma pues prematura, o sea, que era que su proyecto es más bien como una mancha de aceite que se va expandiendo muy poco a poco y que el califato estaba un poco subiendo la casa por el tejado. O sea, esa tensión en efecto está ahí y los talibán en ese sentido sí que han sido coherentes a lo largo de la historia de una agenda muy, muy particular, o sea, muy regional, muy pegada al país. No, claro, esto enlaza Pues sí. con el futuro de Afganistán, lógicamente. Claro, sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, si te parece, vamos pasando entonces a ya un poco a la recta final, ¿no? Que sería el futuro de Afganistán. Y ahí sí, si te parece una doble vertiente, tanto el futuro del país en sí mismo, del conflicto y si esto ya es una etapa cerrada para Afganistán, es decir, si ya nos podemos olvidar de una eventual democratización porque hay un cambio de régimen entre medias, es decir, el destino ya está sellado o no. Y luego, por otro lado, el futuro de operaciones similares a las de Afganistán, pensando ya en operaciones más cercanas, como antes la que antes comentábamos de Mali, ¿no? En el Sahel u otras similares. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sobre el futuro de Afganistán, la pregunta clave es si el conflicto está cerrado. El conflicto no está cerrado. Es posible que se cierre, no quiero decir que con toda seguridad vaya a reaparecer como un conflicto armado, pero ahora mismo estamos en una situación de stand-by, por así decirlo, que dependerá fundamentalmente de los talibán que derive hacia un conflicto armado otra vez o hacia una situación de estabilidad más o menos prolongada. Y dependerá, pues eso, de que sean capaces de ampliar su base social, algo que no lo tienen fácil porque tienen que rebasar esa asociación que se tiene en Afganistán de que los talibanes son un movimiento fundamentalmente pastún y que tiene una ideología religiosa rigorista con la que no comulga una gran parte de no sé si la mayoría, pero una gran parte de la población afgana. En fin, tienen que ampliar su base social y conseguir un cierto consenso en el país de que son capaces de gestionarlo de una manera más o menos satisfactoria para todos. Tienen que ser capaces de gestionar los asuntos públicos para que el país funcione razonablemente bien y los afganos no vean que el cambio de régimen les ha supuesto empeorar notablemente sus condiciones de vida y tienen que garantizar cierta estabilidad y sobre todo garantizar que desde Afganistán, Afganistán no se convierte en una amenaza para los países vecinos. Eso lo comentaba ya al principio. Si Afganistán, su supervivencia económica depende de su integración regional. China quiere invertir mucho en Afganistán porque le interesa explotar sus recursos naturales y utilizarla como corredor comercial, pero solo lo va a hacer si Afganistán tiene un nivel de estabilidad, de seguridad que permita abordar las inversiones que requiere ese tipo de colaboración.
También Irán puede salir beneficiado al conectarse directamente con China. En fin, hay un interés regional en que Afganistán sea un país estable. Estable, que no exporte terrorismo, fundamentalmente, que exporte la menor cantidad posible de drogas y que no exporte refugiados. Pero sobre todo, que proporcione seguridad internamente y que no exporte terrorismo. Si los talibán no son capaces de conseguir eso, no van a recibir esas inversiones que necesitan ni los beneficios de esa integración regional, y económicamente va a ser un país que va a seguir siendo inviable. Y sin la ayuda internacional de los países occidentales, que posiblemente, si no desaparece, decrecerá mucho, pues dará un paso atrás en todos los aspectos, lo cual al final llevará posiblemente a la desestabilización. Por resumir, tienen que ampliar su base social, tienen que demostrar capacidad de gestión y demostrar que no son una amenaza para nadie en su entorno inmediato. Si lo consiguen, es posible que podamos tener un gobierno estable en Afganistán por años. Es difícil. O sea, que esos serían aspectos a seguir, ¿no? Para un poco anticipar futuros en Afganistán. Muy bien. Y entonces ya sobre las misiones internacionales, ¿cuál es tu visión al respecto? Es decir, vamos a ver. ¿vamos a incorporar esas lecciones aprendidas de Afganistán o se puede volver a caer en los mismos errores? Claro, la lección que se puede extraer del conflicto afgano o que se está extrayendo en muchos casos es nunca más. Es decir, nunca más nos vamos a meter en este tipo de operaciones porque estas operaciones son inviables por naturaleza, porque es un especismo pensar que se puede forzar, por así decirlo, el desarrollo político de determinadas sociedades. O la otra opción es decir, esto sí que se puede repetir, pero hay que aprender de las lecciones que nos da Afganistán. Yo personalmente pienso que este tipo de misiones no están abocadas per se al fracaso. Es decir, en Afganistán, si se hubieran hecho bien las cosas, se hubieran hecho las cosas de otra manera, es posible que hoy no es que tuviéramos un país que fuera el modelo democrático y de libertades más esplendoroso del mundo, pero sí podíamos tener un país más o menos en la línea de lo que estábamos viendo hace unos años, pero sin esos lastres de corrupción, de falta de legitimidad, de falta de desarrollo de instituciones, que han sido los que en última instancia han hecho que fracase el proyecto. Es decir, para mí las lecciones fundamentales que deberíamos haber sacado de Afganistán. Primero, aprovechar las estructuras sociales del propio país. Y yo aquí incluso añadiría una figura a la que no se le ha dado ninguna importancia y que podía haber jugado un papel fundamental en el 2001, que es el rey Zahir. El rey Zahir podía haber sido ese punto de encuentro entre el Estado formal y el Estado informal. Era un hombre que, por los motivos que sean, gozaba de mucha popularidad en Afganistán. Era un hombre que no generaba rechazo prácticamente en nadie y que podía haber sido el referente de esas tribus, de ese Estado informal, que se podían haber visto representados por alguna manera, por decirlo de alguna manera, en el establecimiento político. De hecho, el rey Zahir protagonizó un intento de modernización de Afganistán que yo creo que fue muy positivo porque supo combinar ese esfuerzo por desarrollar instituciones formales, un parlamento, un gobierno, etcétera, etcétera, pero integrando a las instituciones informales, intentando que no lo vieran como un elemento hostil que les iba a privar de su espacio político. Bueno, haber aprovechado las estructuras informales existentes, haber invertido mucho desde el principio en el desarrollo político de Afganistán, en el desarrollo de unas instituciones fuertes y que hubieran podido extender su control a todo el país, y jugar siempre la comunidad internacional en un segundo plano, de tal manera que el protagonismo lo antes posible fuera asumido por las autoridades afganas con un potente respaldo económico, con un potente respaldo militar, pero asumiendo el protagonismo. Yo creo que esas son las lecciones. Y una última, que es la paciencia. No podemos pretender que cambios políticos, que en nuestros casos duraron siglos o decenios por lo menos, pues vayan a producirse allí en cuestión de 2 o 3 años. Hay que asumir que hay que pasar por distintos estadios, que hay que asumir determinadas imperfecciones, por así decirlo, mientras se esté avanzando, mientras se vea un progreso sostenido en la dirección correcta.
Sí, o sea, paciencia y realismo en los objetivos, Sí. ¿no? O sea, no querer, no plantearse unos objetivos inalcanzables y además para allá, sino hay ser muy, pues, muy realista, muy pragmático y tener la paciencia hasta que se vayan alcanzando, ¿no? De lo que comentabas, de ese aprovechar aprovechar a ver, adaptarse a las estructuras políticas del país y que esto también es aplicable a otros países, eso pasa por un conocimiento previo, ¿no? Del país como tal, es un buen diagnóstico antes de realizar la intervención. Entiendo, ¿no? O sea, dentro del enfoque integral, que utilizáis muchas operaciones militares, está la fase de análisis previa de saber aquí quién es quién y cuáles son los resortes de poder para conseguir los efectos deseados. Sí, pero no es casualidad que el concepto de conciencia intercultural surge a raíz del conflicto afgano, porque efectivamente llega un momento que nos damos cuenta que estamos actuando sobre una realidad que desconocemos. Afganistán era un país que no había despertado demasiado interés en ningún sentido en el mundo occidental, con lo cual cuando se inicia la intervención internacional se actúa sobre un cuerpo sobre el que se desconoce su funcionamiento interno. Todo esto que sabemos ahora sobre el funcionamiento de las tribus, etcétera, etcétera, bueno, se tenía una cierta intuición, pero no se conocía exactamente cuáles eran esos mecanismos de poder, cómo funcionaba efectivamente la sociedad afgana. Con lo cual, efectivamente era imposible, o era muy difícil en aquel momento incorporar esas estructuras, salvo que se hubiera contado con el liderazgo afgano, que sí que lo conocía perfectamente, si se actuaba desde fuera y sin. O sea, yo creo que es una otra lección estratégica, ya para cerrar casi, ¿no? Clave. Si se va a llevar a cabo una operación, el disponer de una buena red de expertos, tanto de propio país como de académicos, ONGs, empresarios que tengan relación con ese país, que puedan asesorar sobre la naturaleza del conflicto en el que se va a intervenir y las vías más inteligentes para ayudar. Y escuchar más. Escuchar más, me refiero, sí que hubo, por ejemplo, el presidente Karzai desde un primer momento abogó por una integración de los talibanes en el proceso político y no se le hizo caso. En fin, eso es solo un ejemplo, pero tú puedes llegar a conocer una sociedad con cierta profundidad, pero nunca tanto como la conocen los propios miembros de esa sociedad. Con lo cual hay que escuchar más, dejarse asesorar y no quizá la postura occidental tiene cierta tendencia a la prepotencia. Sí, interesantísimo. La verdad es que ha sido una gozada de episodio, porque el tema es muy relevante, bueno, aparte de que, bueno, que ha estado pues en boca de todo el mundo durante semanas y ahora ya que poco a poco pues ha ido desapareciendo de los medios, creo que era el momento oportuno para charlar despacio sobre esta cuestión y tenerte aquí con todo el conocimiento, tanto teórico, académico, como luego sobre todo el práctico que tienes, la verdad es que es un privilegio. Bueno, así que, Javier, la verdad es que muchísimas gracias por tu generosidad y haber dedicado este tiempo a este episodio, que yo creo que todos vamos a disfrutar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Para mí siempre es un placer hablar de Afganistán y colaborar con vosotros, con el GESI, pues es también un placer y creo que es un deber de gratitud además. Muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias, Javier. Un saludo. Un abrazo.